si creemos de que por cierto color de piel, por ciertas creencias, la gente se divide en verdaderos seres humanos y falsos seres humanos de segunda categoría, eso va a traer consecuencias. Por lo tanto, es muy importante esto de las creencias, ¿no? Concuerdo entonces con el profesor, mi colega Rivera, ¿no? Ahora, el asunto es qué cosas debemos creer, ¿no es cierto? Creen cosas que no tienen sustento en la realidad, cosas que simplemente hemos aprendido por la tradición, cosas que nos hacen sentir bien, porque hacemos ciertos malabares con las manos o hablamos al aire. ¿Qué cosas nos conviene creer, ¿no? O nos conviene saber, ¿no? Porque una cosa es creencia y otra cosa es saber, ¿no es cierto? Claro, hay un nivel de creencia en la ciencia, pero hay un nivel sobre todo de objetividad, ¿no es cierto? ¿No? En las ciencias naturales, ciencias sociales, ¿no es cierto? 2 más 2 igual 4 por convención, son simbologías, ¿no es cierto? Abstracciones, pero estas abstracciones nos ayudan a movernos en el mundo, ¿no es cierto? Que los seres vivos, la mayoría tiene células, lo podemos ver con microscopio, no es una mera creencia, ¿no es cierto? O sea, una cosa es conocimiento y otra cosa es creencia, opinión. Yo creo de que Huiracocha existe, yo creo que Odín existe, yo creo que Júpiter existe, yo creo que Jehová existe. Esas son creencias, ¿no es cierto? No creo que el pan cuesta tanto, lo verifico, voy a la panadería y cuesta tanto, ¿no es cierto? Entonces, tal enfermedad es producida por tal microbio también se puede verificar, no es una mera creencia, ¿no? Bueno, siguiendo, ya que hay un poco más de tiempo, vamos a retomar la cuestión de los argumentos clásicos, ¿no? El argumento moral, Dios existe, porque si no existiera, la vida sería un caos, ¿no? Los malvados ateos, todos seríamos ateos malvados, comen niños, corazón negro. ¿Realmente eso es cierto? Si no hubiera Dios o no tuviéramos una religión, ¿seríamos inmorales? Sí, porque la religión nos enseña a ser morales. Bueno, eso era antes, ¿no es cierto? Antes de que hubiera ¿qué? Filosofía. Los filósofos clásicos nos han enseñado, los antiguos, de que si queremos ser felices debemos ser morales, virtuosos. Es decir, solamente que quiere ser infeliz es inmoral, es vicioso. Y eso incluso, como diría Sócrates, por la ignorancia. Entonces no es necesario creer en la religión, en una religión, en un dios o las diosas, o los dioses, o lo sobrenatural para ser moral, para que seas un ser humano decente. Y eso es simple. ¿Por qué? Porque vivimos con otra gente. Si tú robas, la gente te mete a la cárcel. Si tú mientes, nadie te va a creer lo que tú digas. Es una cuestión meramente social, ¿no? La cuestión de Dios simplemente ha reforzado eso, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te está mirando? Hasta en el baño, ¿no es cierto? O sea, eso refuerza tu comportamiento moral, ¿no es cierto? Lo ha reforzado. El argumento histórico-etnológico es el argumento que nos dice que como la mayoría de gente ha creído en Dios, a través de la historia, toda cultura cree en Dios, por lo tanto Dios debe existir, ¿no? Eso no demuestra que Dios existe, sino simplemente demuestra que los seres humanos somos seres, bueno, débiles, dependientes, bueno, ¿cierto? Nos enfermamos fácilmente, hay terremotos, se cae el edificio encima, ¿no es cierto? Está mal construido, si no tiene reforzamiento en las bases, ¿no es cierto? Me voy a mi casa y se le rompen los frenos a un carro, me atropello, muerto, ¿no es cierto? Necesitamos un consuelo, ¿no? Ante la muerte, ¿no? Se murió mi hijito, qué pena, y no, está con Dios y ya me tranquilizo, ¿no es cierto? Eso es una base para la creencia, ¿no? Que nos da consuelo, la creencia en Dios, ¿no es cierto? Pero claro, los materialistas, ateos, naturalistas decimos, bueno, no, la vida es breve, pues, por lo tanto no hay que desperdiciarla, ¿no es cierto? Y hay que tener cuidado por donde uno vaya, ¿no es cierto? No ir por un sitio donde roban, asaltan, o voy a hacer algo temerario, ¿no? Entonces hay que cuidar la vida, ¿no? Y hay que sobrellevar eso, ¿no es cierto? Y hay que ser valiente, pues. Es simplemente enfrentar la realidad cruda como es, ¿no es cierto? Y si algo necesitamos, ¿para qué estamos buenos amigos o incluso familiares, ¿no es cierto? Otro argumento es el argumento de la revelación, ya que el hombre es limitado, su conocimiento es limitado, ¿verdad? ¿No es cierto? No es un Dios. Dios en su misericordia infinita ha dado a conocer su voluntad. Ahora, ¿cuál es su voluntad? Depende de tu religión. Si eres hinduista, está en los Vedas. Si eres islámico, está en el Corán. Si eres judío, está en el Antiguo Testamento. Si eres cristiano, también en el Nuevo, ¿no? Si eres mormón, el libro de Mormón, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, pero si analizamos, leemos,
los libros supuestamente sagrados o de origen divino, vamos a ver algo que no sabían los antiguos seres humanos, no hay nada de tapa contra tapa que nos diga algo novedoso, en otras palabras, algo que sea, que nadie, ningún ser humano haya podido saber de alguna manera, ¿no? Entonces ese argumento se descalifica, se va el tiempo. Muy bien. Faltó la experiencia místico-religiosa. Yo me lograba ya todo mi sistema de lo que quería hablar. No puedo evitar, hacer uno que otro comentario. Quizá no estoy de acuerdo con profesor Pazimiño que usted distinga entre el conocimiento y la mera creencia, porque justamente acabo de argumentar que en efecto seguramente hay algunas meras creencias, ¿no? De repente yo me imagino que si cruzo la pista va a venir un marciano y me va a aplastar. Claro, esa es una mera creencia porque no tengo ningún motivo para pensar así. Eso, además, por una paradoja de nuestro pensamiento se puede verificar, porque uno le puede preguntar a una persona qué argumentos tiene para creer que un marciano lo va a aplastar y todo lo que diga nos va a parecer necio. Eso se debe a que las creencias auténticas nunca son meras creencias, sino que están fundadas en un horizonte de comprensión que está preestablecido. Es decir, que otras personas también están dispuestos a suscribir como razonable. Entonces, si yo, en lugar de decir que me va a aplastar un marciano cuando cruce la pista, que es altamente implausible y que nadie me va a creer, no importa qué argumentos dé, desde el principio he perdido, digo que me puede aplastar un automóvil que va a acelerar, entonces podría alguien preguntarme con sentido por qué pienso así, ¿no? Y eventualmente la persona que me lo ha preguntado puede quedar convencida de que en efecto alguien me podría atropellar, a pesar de que la mayoría de nosotros pensamos que no seremos atropellados, por esa razón que cruzamos la pista y no tenemos especial temor. Obviamente las creencias tienen un cierto nivel, ¿no? Hay algunas que tienen un alto nivel de subjetividad, para decirlo de alguna forma, así que son altamente relativas, sumamente arbitrarias, ¿no? Yo voy a las casas de personas que tienen pedazos de cuarzo o tienen unos chinos gorditos que entiendo que están allí para llamar el dinero, para buscar la felicidad, ¿no? Son cosas que no comprendo, ¿no? Del mismo modo, por ejemplo, tampoco comprendo las creencias materialistas, por decirlo así, ¿no? Es decir, no me explico cómo alguien puede ser materialista. Ya, un paréntesis, ya no me explico. Yo veo mi reloj, ¿no? Y el reloj para mí es un instrumento para ver la hora. Entonces yo sé, es una manera de hablar solamente, porque no lo sé realmente, puesto que no soy científico. Yo sé que está formado por una serie de moléculas, átomos, que está compuesto de cierta manera, que tiene unos minerales, ¿no? Que tiene un principio de energía como una batería, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no se me ocurre es que yo sea igual que el reloj. Eso no se me ocurre. Es decir, cuando una persona me dice que es materialista y piensa que en un sentido radical ella y un reloj o un libro o un pedazo de papel son verdaderamente lo mismo, en el sentido de somos cosas que han acontecido en medio de la evolución de todo el universo, a mí me produce una profunda perplejidad. No, para mí es todo motivo de reflexión filosófica el materialismo en sí mismo, ¿no? Es una forma de considerar la realidad que me resulta extraña. Digamos, eso es porque pienso que también es conveniente entender que las personas religiosas se pueden sorprender del saber de los demás, ¿no? Que también son sus creencias. Luego hay otro punto que también me parece interesante. El profesor Pazimiño distingue entre la mera creencia y el saber. Ahora, para serles sincero, el saber lo tienen quienes. Nosotros no lo tenemos. Es decir, yo sé que el hombre es capaz de hacer un misil nuclear, ¿no? Y que Irán podría destruir Jerusalén, que Corea del Norte podría atacar Seúl, ¿no? Lo podría destruir. Pero la pregunta es, ¿cuánto sé yo del misil nuclear? Seguramente casi nada. Es decir, todo lo que yo puedo decir acerca de un misil nuclear es tan insignificantemente poco que posiblemente si todo lo que quedara de este mundo fuera mi informe sobre un misil nuclear, la humanidad tendría que vivir de nuevo para inventarlo, ¿no? Y mi reporte no serviría para nada. Y sin embargo, el profesor Pazimiño parece creer que nosotros tenemos un conocimiento social de las cosas científicas. Es falso, no lo tenemos. Mi conocimiento, un conocimiento más simple, el conocimiento geográfico. Aparentemente todos tenemos un conocimiento mucho más científico de la Tierra que de la Virgen María, ¿no?
Sin embargo, ¿cuántos detalles podemos dar acerca de nuestro conocimiento de la Tierra que sean lo suficiente como para que en el futuro la humanidad no tenga que volver otra vez a probar que es redondo? La mayor parte de nosotros no tiene las pruebas suficientes para salvar ese conocimiento en el futuro. En consecuencia, no tenemos ese conocimiento, sino de una forma en que es la misma en la que tenemos la religión, a saber, como un patrimonio social. Nosotros estamos dispuestos a creer en una cierta religión o en varias religiones, ¿no? Porque eso yo no lo estoy poniendo en discusión, puede haber varias religiones. Pero nuestra forma de relacionarnos con las creencias religiosas es análoga a la forma en cómo nos relacionamos con el conocimiento científico. Es decir, con una creencia que tiene un lugar social, dentro del cual hay unos ciertos patrones con los cuales yo puedo decir, él sabe un poco más de la Tierra que tú, o él conoce un poco más de misiles que tú. De pronto un profesor de química sabe un poco más de misiles que yo, pero estoy seguro de que él tampoco puede hacer los misiles. Es decir, cuando yo llamo al conocimiento científico un saber, me refiero única y exclusivamente al saber que pueda tener un experto. Y yo no he conocido en mi vida muchos expertos en misiles nucleares. Tal vez no he conocido a ninguno, y sin embargo creo que los misiles nucleares existen y que hay un conocimiento para producirlos. Entonces, a mí me parece que hay que tomarse las cosas con cierta radicalidad. Si yo estoy dispuesto a volver ampliamente subjetiva la creencia religiosa y convertirla en una mera creencia, debo estar dispuesto a aceptar que los mismos argumentos se emplean para el conocimiento social científico. Claro, también estoy de acuerdo con lo que él dice. Hay niveles de conocimiento, ¿no es cierto? Para eso están los expertos, gente que estudia. Ustedes, futuros profesionales, la mayoría de los jóvenes aquí presentes, se especializar en alguna rama del conocimiento, ¿no es cierto? Pero si eres de filosofía, te va a interesar la ética, te vas a especializar en ética. Si eres educador de educación para niños, y así sucesivamente, todos van a tener una especialización, no lo van a saber. O sea, si queremos saber cómo construir misiles, vamos a buscar un ingeniero de militar, ¿no es cierto? O si no, al gurú de Google, podría ser. Oye, siguiendo con los argumentos de la existencia de Dios, ocurre la existencia de Dios y su refutación inmediata, el argumento de la experiencia místico-religiosa. Hay gente que dice que ha visto a Dios, ha sentido Dios en su corazón, tiene una experiencia de unidad con el mundo, que no puede transmitirla con palabras, y es verdad, no está claro, pero son los conocidos místicos, ¿no es cierto? Para ellos Dios existe para tener esa experiencia, ¿no? ¿Cuál es la refutación de esto? Significa refutación de esto. Los seres humanos son capaces de tener experiencias no cotidianas, digamos, extraordinarias. Pero eso no significa que tengamos experiencia natural, paranormal, sino simplemente es una cuestión bioquímica, ¿no es cierto? Dadas ciertos estímulos a ciertas sustancias, podemos ver cosas que no existen, o ver cosas que no están fuera de nuestro cerebro, ¿no? Y esto me lleva a la cuestión, ya que Samuel mencionó que le parecía extraño a un materialista, la cuestión está bien simple, ¿no? Es una pregunta clásica. ¿Por qué pensamos? ¿Pensamos porque tenemos un alma inmortal? ¿Pensamos porque tenemos un alma inmortal? ¿La conciencia del cuerpo? ¿O pensamos porque tenemos cerebro? ¿No es cierto? Porque tenemos, o hemos visto gente mayor, hemos visto gente moderna, fácilmente que pasan los años, que su cerebro se deteriora y no es tu abuelito, hola abuelito, tu abuelito, el disparo se ha ido a otro lado, sino que su cerebro, la célula del cerebro, se han deteriorado, los pensamientos son inmateriales, están en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es la moral de esto? Mientras más conozca uno, o aprenda o quiera conocer de ciencias, más podrá interpretar el mundo de forma naturalista. Mientras menos conozca uno de ciencias, va a interpretar el mundo de forma sobrenatural. Y eso se me había siempre con la filosofía. Había terremotos, tormentas, el dios de las tormentas, el dios de los rayos, qué mal habrá hecho, el dios de los rayos, qué mal habrá hecho, un viejito, qué mal habrá hecho. O sea, una forma mal hecha, porque no hay la ciencia. Ahora, ¿qué filosofía y ciencia? Claro, hay gente que sigue creyendo en lo sobrenatural, pero claro, incluso en Estados Unidos hay riqueza, ¿no? Pero ahí en Estados Unidos hay conflictos, hay problemas con todo, te
Europa, que más o menos la sociedad más igualitaria, en los que de Europa, la sociedad de bienestar, cuando tienen problemas de salud, de educación, no se va a sabe que el estado de bienestar o va a proteger, buscar ayuda sobrenatural o ayuda universal. Bueno, entonces eso va a ser un momento. Ahora, ¿qué importancia tiene esto para nosotros? Creer o no creer en Dios. Este evento ha sido publicado en el Facebook de la Iglesia, esto no me ocupes de otra cosa. Claro, el mundo tiene razón, ¿no es cierto? Hay problemas políticos, pero ¿tendrá importancia o no eso? Claro que sí, ¿Tendrá una cosa que ver con las mujeres que abortan clandestinamente porque es ilegal este delito del aborto? Tendrá que ver que solamente ilegal en el Perú y no un curso de historia de las religiones para comparar la religión que conocemos con otras religiones, para conocer cómo se originan las religiones, ¿no? Que todas las religiones en general, o las grandes religiones, tienen elementos comunes. Uno de ellos es, aparte de lo sobrenatural, es la regla de oro o la regla de plata. Trata a los demás como quieres que te traten a ti mismo, no trates a los demás como no quieres que te traten a ti mismo. Y eso era necesario que una divinidad revelase ese conocimiento al ser humano, ¿no? Simplemente eso se adquiere a través de la práctica social, ¿no es cierto? Con la práctica social sabemos que nos gustaría que nos traten bien, no nos gustaría que nos traten mal, nada más. Pero claro, ese refuerzo de que Dios nos manda hace que la gente lo haya creído, ¿no es cierto? Ahora ya no es Dios, sino es el Estado, ¿no? Si no haces esto, el Estado te mete a la cárcel, ¿no es cierto? Entonces son cosas que el ser humano, claro, requiere, porque el ser humano es netamente racional. Como muy bien ha dicho mi colega, somos también seres irracionales, ¿no? Y muchas veces lo vemos en los noticieros, ¿no? En los periódicos, una mujer envenenó a sus hijos porque su marido se fue con otro, ¿no es cierto? ¿Qué tendrá que ver eso con...? O el marido la mató a su compañera diciéndole, si no eres mía, no serás de nadie, ¿no? Esa es una actitud irracional, ¿no es cierto? ¿No? O dejarnos llevar por la debilidad, sernos adictos, por la chismosería. No tenemos un vicio tan simple, ¿no? La chismosería, perder el tiempo, hablar más de los demás, ¿no? Entonces, como muy bien dice Samuel Rivera, y así lo he entendido, las creencias se plasman en la realidad. Entonces, lo que tú creas se va a plasmar en tu realidad, en tu comportamiento, ¿no es cierto? Y lo que no creas también, ¿no es cierto? Y claro está, la moraleja es: crees o no crees en Dios, eso automáticamente no te hace mejor persona, ¿no? Que seas mejor persona, esto tiene que ver con cuestiones psicológicas, educativas, es completo, ¿no es cierto? Mínimamente, por lo menos, debería ser decente, es decir, cumplir tu palabra, considerar a los demás, ¿no? Y pues no mentir, pues algo mínimo, ¿no es cierto? Se acabó el tiempo. Gracias. Ahora, hay una relación entre las creencias religiosas y la realidad. Solamente que tengo la impresión de que José Pacimiño entiende esa relación de un modo naturalista, es decir, como si fuera una descripción intemporal. Es decir, que las personas, por ejemplo, podrían ser buenas o malas independientemente si nacieron en Asiria, en Babilonia, en Egipto, si vivieron en el siglo X a.C., si vivieron en el siglo X después de Cristo, si las personas pertenecen a una religión o a otra o a ninguna. Y esta consideración es una consideración abstracta de las creencias, mientras que yo he tratado humildemente de hacerles entender mi punto de vista, según el cual las creencias, independientemente de su contenido, no tienen una realidad abstracta, no tienen una realidad concreta. Es decir, que se transfieren en ciertas prácticas, en ciertas instituciones. Sin embargo,
quisiera hacer una evaluación muy breve nomás de la relación que hay entre la presencia y la ausencia de la religión y el mundo social en el que vivimos nosotros. Porque nosotros vivimos en una época que está caracterizada por la ausencia de la religión. Es todo lo contrario de lo que a veces sospecho que trata de decirnos los apasionistas. O sea, vivimos en un mundo que es no religioso. En 1840, algo, pasó un viajero por Lima y se sorprendió de lo devota que era la gente. Porque a las 10 de la mañana era la misa mayor de la catedral en una ciudad donde la volumetría era inmensamente más pequeña que ahora, solamente había grandes torres de convento y casas de 2 plantas. Entonces, cuando sonaba la gran campana de la catedral se podía escuchar hasta chorrillos. Y a las 10 de la mañana, cuando se celebraba la misa mayor y se elevaba la Eucaristía, todas las personas se arrodillaban en el piso. Eso es para mí una sociedad religiosa. Entonces no sé el nivel de atrocidades y maldades que hacía la gente en esa época, puesto que no es mi interés tampoco, ¿no? Pegaso, ¿no es cierto? O sea, si pensamos un poco, vamos a empezar de que probablemente no existen. Claro, yo no puedo demostrar que no existen, ¿no es cierto? Lo negativo no se puede probar. En cambio, el que postula que existe el pato Donald, Batman, el Pegaso, Odín, Júpiter, Viracruz, tendría que demostrar. Pero eso no se puede, pues es una cuestión de fe, ¿no es cierto? Claro, ahí sopesamos, ¿no es cierto? ¿Por qué la gente cree en Dios? Explicamos por razones sociales, económicas, ecológicas, políticas. Entonces, ¿de dónde viene la creencia en Dios? Viene de estas causas. Entonces, a partir de ahí inferimos entonces la creencia que Dios es una invención humana, es un producto de tales y tales circunstancias, desconocimiento, temor, no había filosofía, no había ciencia. Entonces el ser humano es un ser creativo, crea dioses, diosas, cielos, infiernos, destinos, el azar, la suerte, son abstracciones sobrenaturalistas, ¿no es cierto? Entonces, más o menos de ahí viene entonces la demostración, pero una demostración filosófica. O sea, cuando estamos hablando de que no hay demostración, estamos hablando de científico. O sea, científicamente nadie puede demostrar de que Dios existe, tampoco, ¿no es cierto? A la ciencia no le compete demostrar entes inmateriales o metafísicos, ¿no es cierto? La ciencia, excepto los números, es otra cosa. La ciencia estudia lo que se puede ver, ¿no es cierto? Con microscopio, con telescopio, ¿no? Nadie va a ver a Dios en los microbios, nadie ve a Dios en las estrellas. Interpreta la mano, la presencia de Dios, pero no demuestra que existe, ¿no? Dios, la diosa o los dioses, porque la humanidad cree de esa forma. Muy bien, Pilar. Sí, yo quería hacer un comentario. Científicamente ya sabemos por estudios en neurofisiología, de que el origen cierto, lejano, el origen, ¿cómo se llama? Prioritario, prehistórico de las concepciones religiosas, está dada en la estructura del cerebro. El cerebro se comporta como en parte como una computadora analógica y una computadora digital, además de otros sectores. La sección analógica es la que crea la prehistoria de la religión, en cuanto a que el hombre, para orientarse con su medio socialmente y con la naturaleza, tiene que utilizar el principio de analogía y establecer que los objetos que le rodean, árboles, ríos, piedras, etcétera, animales, son personas. Se les trata como tú, son análogos al ser humano. Esa es la fuente neurofisiológica primitiva de la religión. De ahí, en la interacción con la naturaleza y con la sociedad, se va generando poco a poco, a medida que la estructura de la sociedad se va complicando, se va generando lo que llamamos posteriormente religión. La religión inicialmente no existe. La religión recién se estrena cuando la sociedad se divide contra sí misma, cuando se divide en clases. Por otro lado, la existencia de Dios no se puede probar como el teorema de Pitágoras o como la existencia de unidades, soluciones para las ecuaciones diferenciales ordinarias, por ejemplo. Pero se puede probar indirectamente con razonamientos específicos, extraídos de las ciencias naturales en particular y de las ciencias sociales. Ya existe hace tiempo un principio materialista universal de existencia, que de un solo golpe se elimina la concepción de Dios. ¿Qué establece esto? De que la esencia del universo, la infraestructura del universo es el continuo materia, espacio, tiempo, movimiento, y que cualquier objeto que exista, ¿no?, solamente tiene dos posibilidades:
O existe en la superestructura de ese continuo, que es la proyección, ¿cierto? El pensamiento, la ideología, etcétera, o existe en la infraestructura, ¿cierto? Que es el continuo materia y espacio de movimiento. Muy bien. El objeto X igual a Dios solo tiene dos posibilidades: o existe en la superestructura como idea, como pensamiento, como una personificación, o está en la infraestructura. Si está en la infraestructura, entonces es material, espacial, temporal y dinámico. Como Dios no acepta esas condiciones, porque sería un objeto natural, entonces no puede existir en la infraestructura. Solo le queda existir en la superestructura. Entonces solo existe como idea, como representación, como personificación. Se acabó. Breve, por favor, porque estamos concluyendo. Sí, yo creo, y en esto sí creo, yo creo que hay una teoría de las creencias o una manifestación de ciertas ideas sobre las creencias que se notan diferentes en los dos profesores. Algunas personas piensan que solamente se debe creer en ciertas cosas y en ciertas cosas les parece completamente absurdo creer. Y otras personas piensan que, bueno, creemos en estas cosas por unas cuestiones culturales, sociales y históricas. Quizás lo que habría que hacer para abarcar este fenómeno religioso sería entender cuáles son los factores psicológicos, sociales, históricos, culturales, que nos hacen posible, porque las creencias no son algo que uno opta, sino que le suceden, que nos hacen posible que algunos creamos y otros no creamos, y en qué cosas y cuáles son los límites de las creencias. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál es el concepto que manejan de creencia? Porque a mí me parece que es radicalmente diferente la forma como se concibe la creencia en Víctor Samuel y como se concibe la creencia en Facsimile. Muy bien. Breve, por cierto, por favor. Yo creo que fui muy explícito con la creencia. Creo que fui muy explícito. Se le dediqué casi la mitad de todo lo que he hablado al problema de la creencia y he sido muy minucioso, por eso mencioné a Wittgenstein, ¿no? Y puse los ejemplos con lentes, etc. Era para que eso quedara relativamente claro. ¿Por qué razón? Porque de otra forma, entonces, no puedo sustentar los argumentos que he empleado para defender la religión como una forma de acceso a la verdad. Entonces, claro, si yo utilizo la palabra creencia en el sentido ordinario, por lo cual solamente llamo creencia a algo que se me ocurre a mí, pero que no tiene más sustento otro que un fenómeno de mi mente, entonces habría que darle toda la razón al profesor Facsimile, ya no sería inútil, ¿no? Porque habría un ámbito que sería la esfera de la razón, el saber, el conocimiento material, etc. Y luego quedaría la creencia, que sería una cosa subjetiva, que podría ser subjetiva de uno solo, o subjetiva de varios, subjetiva de cientos de millones de personas. Pero voy a aprovechar que estoy contestando eso también para decir otra cosa, ¿no? Que es relativo a algo que dijo los Facsimile, que no lo puedo evitar, pero no quiero que contesté como contestaron. Decía que cuando apareció la filosofía, entonces la religión comenzó a dejar de ser necesaria. Que yo sepa, ¿no? Salvo alguna excepción que en este momento no viene a mi mente, todos los filósofos antiguos, es decir, los que crearon la filosofía, también creían en los dioses. Es decir, hay uno que otro que no creía en los dioses, pero no me viene a la mente. Pero Platón, Aristóteles, etc., los más importantes sí creían que los dioses eran relevantes, ¿no? Creían que las experiencias sagradas eran fundantes de las instituciones sociales. Por esa razón es que el juramento, por ejemplo, que hasta ahora lo conservamos, es un juramento religioso, pues los ateos no podrían por qué jurarlo, ¿no? Porque quiere decir que no tienen ante nadie por quien ser responsable, ¿no? Es decir, los antiguos, pero particularmente Platón, Aristóteles y los filósofos más básicos, que son los que crearon la filosofía, no intentaron en lo más mínimo destruir la religión o cambiarla por algo diferente, sino que al contrario consideraban que la religión era un elemento necesario en la existencia social. Muy bien. Bueno, hay diferentes tipos de creencias, ¿no? Si hablamos de creencias de tipo sobrenaturalista, paranormales, son las creencias como sinónimo de fe en algo no probado, ¿no? No hay fundamento, no hay prueba de que si tú rezas, algún ser sobrenatural te va a escuchar, ¿no? O que Dios, sea Júpiter, Viracocha, etcétera, te va a escuchar, te va a hacer caso, ¿no? Ahora, hay creencias de la vida cotidiana, que es otro tipo de creencias, ¿no? Que tú sabes que al salir de acá probablemente llegues a tu casa, ¿no es cierto?
que veas a tu mamá, a tu papá sentir con ella, ¿no? Y que mañana va a salir el sol, entre comillas, ¿no? Es una forma de hablar, ¿no es cierto? Ahora, tú crees en alguien, tú tienes confianza, tienes fe en alguien que tú ves, un amigo, un pariente, es otro tipo de creencia, ¿no es cierto? Es algo concreto, ¿no? Pero la creencia del tipo religioso es una creencia en base a aceptar que hay entes de los cuales no hay evidencia.